Continuamos con nuestra serie Línea por Línea. Y en el estudio de hoy continuaremos viendo la vida de José. Y veremos cómo Jehová estaba con él. Pero vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre del cielo, hoy veremos una de las literatura más hermosa de las Escrituras. Vemos cómo José fue a dar a Egipto. Vamos a ver, Padre Santo, cómo lo amoldaste a este joven en tiempos adversos y luego fue a lo llevaste a la prosperidad. Aún más, Señor, en esta literatura es un hermoso relato, un relato exacto que el Espíritu Santo lo ha guardado a través de las edades para que nosotros podamos ver lo que le sucedió a José hasta este punto. ¿Qué es lo que sucede en la tierra cuando tu Espíritu Santo continúa obrando en nuestras vidas? Por eso es que estamos aquí, Padre Santo, en tu presencia. Un grupo de creyentes decididos a recibir la inspiración del Espíritu Santo, tu inspiración, Padre Santo, que es útil para nuestro crecimiento y hay veces para nuestra corrección. Padre Santo, te damos las gracias por este grupo de personas hambriadas o hambrientas de tu palabra. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que vamos a disfrutar estudiando verso por verso. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás ustedes recuerdan la película titulada Un Wizard of Oz, que surgió por el año 1939. Si ustedes recuerdan esta película, se van a recordar. Yo recuerdo que apenas era un jovencito cuando recuerdo ver esas películas, y en esa película aparecía Julie Garden y aparecía cantando la canción Más allá del arco iris. En aquella canción ella decía: muy lejos, más allá del arco iris, quizás más lejos de los cielos azules, más allá del arco iris. Y ella soñaba que más allá, en verdad, existía algo inexplicable, y en la película se ve que sus sueños vinieron a ser realidad. Pero nosotros sabemos en verdad que era película, porque sabemos que en aquella película no se veía. Lo que se veía de veras no existe. No es cierto que hay un hombre de lámina, ni tampoco un león buscando valor. Pero ahora venimos a las historias bíblicas y vemos que aquí en la Biblia no solamente son relatos ni cuentos, sino que es un relato de un hombre que experimentó sueños. Y aquí sí sabemos que sus sueños vinieron a ser realidad. Recordamos cuando una ocasión soñó que 11 manojos de rastrojo representaban sus hermanos. Estos manojos se inclinaban al suyo, y esto indicaba un sueño. Pero el error que cometió no es que soñó, sino que el error que cometió, que en su ingenuidad le platicó a sus hermanos su sueño, y él esperaba que sus hermanos se vieran alegres, porque en ese sueño indicaba que era el hijo favorito de su papá, por la túnica hermosa que vestía. Tuvo otro sueño, y este otro sueño se lo contó a su mamá y a su papá, donde aparecían las estrellas, la luna y el sol, y esas estrellas se inclinaban
a él, a una estrella que indicaba que era él. Cuando su papá entendió este sueño, se incomodó y le dijo: ¿qué tipo de sueño es este? ¿Acaso tú crees que tu mamá, tus hermanos y yo nos vamos a inclinar a ti? Ahora sabemos que ese sueño en verdad vino a ser realidad. No en la forma que él creía por adelantado, porque sabemos que fue vendido como esclavo a los comerciantes ismaelitas que iban a hacer su negocio en Egipto, y en su negocio incluía compra y venta de esclavos. Por eso es que fue y vendió a José a Potifar, el jefe de la guardia del palacio de Faraón. Así que sabemos que cuando José estaba en el palacio de Potifar, la señora Potifar puso sus ojos en él y lo invitaba a cometer actos sexuales. Por eso es que la esposa de Potifar lo acusó y don Potifar lo encarceló. ¿Qué clase de vida tan interesante?, dijo José. Parece ser que José daba 2 pasos al frente y 2 pasos de reversa. José, después de haber sido vendido, y haber sido el hijo predilecto de su padre, fue vendido, y de repente se encuentra que está en autoridad en el palacio de Potifar. Al siguiente día se encuentra encarcelado. Por eso decimos que daba 2 pasos al frente y 2 pasos atrás. Pero sabemos que entre todo esto José estaba pasando por estas experiencias y Dios lo estaba amoldando, quizás con situaciones adversas. Pero parece ser que durante este tiempo José se daba cuenta que la mano de Dios estaba con él, porque no vemos en las Escrituras que José se haya quejado en ninguna de estas situaciones adversas. Porque cuando José estaba encarcelado, aislado, sabía bien que no había ningún miembro de su familia que sabían en dónde él estaba, ni siquiera llevaba una copia de las Sagradas Escrituras. Sabía que los paganos lo estaban observando continuamente. F.B. Myers comenta y dice que quizás cuando un hijo de Dios sufre, la razón es que siempre los incrédulos lo están observando. La gente del mundo nos está observando y se dan cuenta de la realidad de su fe. Cuando una persona se encuentra en este tipo de pruebas, allí debe de sobrevivir y va a florecer. Porque los mundanos te están observando y ven que el cristiano les da gloria a Dios. El incrédulo siempre está observando que el cristiano le da gloria a Dios. Esto es grande. Este es el impacto que José causó en Egipto. Vemos cómo a José le sucedieron situaciones adversas. Parece ser que ya estaba escalando en el palacio de Potifar y de repente cayó y quedó prisionero. Cuando recibió sueños del cielo y los platicó a su familiar, fue vendido como esclavo. Cuando nuestras vidas de repente vemos que van de reversa o vamos caminando a la adversa, ¿cómo nos comportamos? Cuando vemos que nuestra vida está hermosa, contenta y nos sentimos a gusto, clamamos a Dios y le decimos agradecidamente: gracias Padre Santo, porque sabes que estás recibiendo bendiciones y te sientes cómodo. Pero ¿qué haces cuando ves que vas de mal en peor? Entonces, ¿cómo hablas con Dios? ¿Qué le dices a Dios cuando vas en una situación adversa, dolorosa? Cuando parece ser que Dios está restaurando y luego ves que de repente caes dolorosamente. Cuando crees que has conquistado tu adicción viciosa y de repente vuelves a probar la droga.
Cuando sabes que tenías cáncer y te dicen tus doctores que tu cáncer está controlado. Cuando te das cuenta que uno de tus hijos está creciendo espiritualmente y luego de repente ves que falló tu hijo o hija. ¿Cómo te sientes? Vamos a ver cómo José trató estas situaciones adversas. Antes que veamos el capítulo 40 y 41 de Génesis, quisiera mencionar un verso clave que encontramos en las Escrituras. En el verso 39 y verso 21 de Génesis, claramente dice, pero Jehová estaba con José. Ese es el Génesis 39, 21. Estaba encarcelado, pero Jehová estaba con José. Es un verso hermoso que quizás ustedes lo quieran circular. Y luego en el verso 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora comenzamos con Génesis 40, verso 1, dice, aconteció después de estas cosas que el copero, rey de Egipto, y el panadero delincuieron contra el Señor, rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en la prisión de la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Está bien claro ahí. El término panadero sabemos que es su oficio. Su oficio es cocinar, hornear el pan. Todos sabemos que es lo que él hace, pero el copero es el botón, es un hombre que se viste de lujo para estar siempre frente a su rey en esos días. Sus responsabilidades eran parecidas a lo que nosotros vemos en nuestros días, los agentes secretos que van con los presidentes o representantes de Estado. En ese caso, el botones o el copero, su responsabilidad incluía comer o proveer el vaso de su rey. Recordamos que Nehemías tuvo esta posición cuando estaba en la corte del rey en Persa. Algo molestó aquí a el rey, ya sea que lo que hayan hecho el panadero y el copero, cualquiera que sea, sabemos que fallaron y su rey los encarceló. Ahora están bajo o con la compañía de José, y José está encarcelado con estos dos servidores del rey. Sabemos, porque lo que vemos aquí, que José era fiel en toda tarea que se le encomendaba. José no contestaba, ese no es mi trabajo, esto no está en la descripción de mi trabajo, sino que simplemente José se dedicaba donde quiera que estaba, ya fuese esclavo en la casa de Potifar. Era tan fiel y tan atento a su tarea que todos lo notaban. Ahora se encuentra en la cárcel. Es lo mismo. Lo ponen en autoridad y él es fiel a sus tareas. Y dice aquí que él servía en la cárcel a esos individuos. Verso 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, a él, y le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en su misma noche, cada uno con su propio significado. En esos tiempos antiguos, especialmente en esos países como Egipto y Babilonia,
Los sueños eran algo importante, les daban mucho significado porque hay veces que a través de sueños recibían teología, enseñanzas, y ellos tenían un panteón de dioses, o sea, un número de dioses, y iban a sus dioses para que sus dioses les interpretaran sus sueños. Así que estos dos individuos tuvieron un sueño la misma noche, y como ahí en la cárcel no tenían dioses, José singularmente tenía un Dios, y era el que le ayudaba a interpretar estos sueños. Verso 6 dice: vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Francamente, a mí me impresiona el ver que José les notó que estaban tristes. Diríamos que José en la cárcel debía de preocuparse por su propia situación, pero parece ser que José se preocupaba profundamente por todos los que estaban acompañándole aún en la cárcel. Mucha gente diría: ¿por qué me tengo yo que preocupar por estos? Te estás encarcelado, es que fallaste, así que tendrás que sufrir las consecuencias. Pero el punto es que José los notó. En segundo lugar, se dirigió a ellos con respeto. No simplemente se dirigió como burlándose de ellos, sino que notemos que se dirige a ellos con todo respeto. Posiblemente esto usó el término: permítanme, por favor explíquenme. Aquí hay mucho que podemos aprender. Yo creo que una de las claves para que puedas tú soportar tus adversidades es que tú puedas ver las situaciones adversas de otros y hacerlas tuyas, y así podrás servirles con mucho gusto. El punto es que tú te deshagas de tus problemas momentáneamente para administrar a las necesidades de otros, porque tú puedes pensar que sus problemas son más grandes de los tuyos, y tú vas a ver cómo Dios te va a ayudar y tus resultados serán sorprendentes, maravillosos. Yo recuerdo que por un tiempo tuve un amigo en California que se llamaba Eddie, y estaba pasando por situaciones difíciles en su vida. Era una persona muy interesante, muy artístico, y siempre parecía que estaba progresando, pero llegó a un tiempo que se sintió desilusionado, deprimido, y vino a uno de los pastores asistentes en la iglesia donde atendíamos, y este pastor asistente le dijo: Eric, yo creo que te voy a ayudar con tu problema, y esto te va a curar tu situación. Mañana te enviaré a los asilos de los ancianos. Y le dio nombres de pacientes o personas que estaban recluidas ahí. Dijo: ve y habla con estos ancianos, y luego regresas para hablar conmigo para ver tu situación. Eric lo hizo. Días después regresó a su pastor y le dijo: creo que ya he curado mi situación, ya no me siento tan deprimido, encontré la cura para mi situación. Fui y hablé con personas que están en un estado muy avanzado de enfermedad, avanzados en edad, y están sufriendo continuamente, y yo creo que no tienen solución. Así que ahora yo creo que mi situación no tiene problema, o no es problema. Yo, Skip, cuando yo vine acá a ser pastor en Calvario de Albuquerque, me encontré una joven que también estaba en esa situación adversa, y recordé aquella experiencia. La escuché sus problemas, se veía confusa, triste, y me recordé aquella experiencia y se la expliqué. Le dije: cuando tú salgas de este hospital,
vienes a mí y te voy a recomendar lo que vas a hacer para tu problema. Y hice lo mismo. Le di unos cuantos nombres de personas que estaban en los asilos y le dije, ve, visita con estas personas. No te estoy dando una gran tarea, es algo muy simple que tú vas a poder hacer. Cuando ella regresó conmigo días después, le hice la pregunta que había hecho mi pastor a Eric. Ella regresó diciéndome, con sonrisa, me dice, tu estrategia dio resultado, porque yo sé lo que está tratando de decirme. Yo fui y traté con esas personas que están en verdad en dolor y por su edad ya no parece que tienen cura. Y ella sí se solucionó su problema. He aquí José en la cárcel, sabemos que estuvo acosado falsamente y por eso está encarcelado. En el verso 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Entonces dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo a mí, por favor. Usa el término por favor, con qué respeto los trata, con todo y que son compañeros en la cárcel. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Ahora, pensemos que José era muy íntegro, posiblemente podía haberlos regañados y les podía haber dicho, no quiero oír de sueños. Eso hubiera sido fácil para José, decir, yo no quiero oír de sueños porque yo hice y puse atención a mis sueños, por eso estoy aquí encarcelado. Fui vendido, acusado falsamente y ahora estoy encarcelado porque hice caso a mis sueños. José podía haber reprendido aquello inmediatamente. Él podía haberles dicho, yo creo en sueños, yo creo en sueños. Con todo y que no se cumplieron, porque yo platiqué mis sueños a alguien, por eso estoy aquí, encarcelado injustamente. Eso hubiera sido una observación muy fuerte de José, porque parece ser que a este punto José no ve ningún vislumbre de ser libre. Con todo y eso, él continuó confiando en Dios. Verso 10 dice, y en la vid 3 sarmientos. Parece ser que este individuo estaba viendo algo en aquellos, porque dice que veía que la copa estaba en su mano. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como brotaban y arrojaban su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esa es tu interpretación. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. A cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras el copero. Vemos cómo José le dio una interpretación positiva, porque le está diciendo al copero que va a ser restituido a su posición, envidiable posición en esos días. Esa era una forma en que José le dijo que iba a ser restaurado. Recordamos como Salmo 3 dice, Jehová es el que eleva mi rostro. Por eso es que aquí cuando vemos en las escrituras que este está cabizbajo, José trata de animarlo. Le dices, vendrás a ser restaurado a tu posición que tenías. Verso 14. Y José añade diciéndole, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas misericordia
y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Parece ser que José está viendo aquí un vislumbre, una esperanza de que va a salir de la cárcel. Quizás pudo haber dicho José, pensó, hermoso esto. El día que este hombre hable de mí a Faraón, yo saldré de aquí. Por eso es que le recomienda, habla de mí. Ahora continuaremos en el verso 40, en el verso 15 de Génesis 40, cuando él le dice, acuérdate de mí y habla palabra de mí a Faraón para que me saque de aquí. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y el panadero pensaba, le dio una respuesta muy hermosa al copero. A mí me va a dar una interpretación hermosa, pero el sueño de él, panadero, se convirtió en una pesadilla, porque el verso 17 dice, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es la interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Por eso sabemos que este sueño se convirtió en una pesadilla. Esto no es lo que esperaba oír el panadero. Él creía que iba a oír una interpretación sabrosa como había oído la interpretación del copero. Veamos lo que vimos en el primer sueño, la primera interpretación. José ve que este hombre le da la copa al faraón, pero en el segundo sueño que interpreta ve como que las aves del cielo o aves de rapiña vienen y comen del canastillo. En la escritura proféticamente y en las profecías, las aves siempre vienen a ser símbolo diabólico, símbolo maligno. Vamos a ver algunos ejemplos, quizás encontraremos más. En Mateo 13, Jesús platicó la parábola del sembrador y dice que las aves del cielo venían y se llevaban la semilla. Se refiere a que Satanás se roba la palabra de los corazones de las personas. También en el mismo capítulo 13, verso 32, Jesús habló de una parábola de la semilla de mostaza, siendo la semilla más pequeña en el mundo. El árbol crece a tal punto que las aves del cielo vienen y hacen nidos en las ramas. Las parábolas explican que también la levadura es símbolo de pecado, de pecaminosidad. Esto dice que el diablo viene y habita y organiza las gentes en las comunidades, aún en las iglesias. Eso es levadura. Luego vamos a Apocalipsis capítulo 18, el misterio de Babilonia. Babilonia ha caído, Babilonia ha caído. Ha venido a ser habitación de todo clase de ave de rapiña, aves viles. Por eso es que vemos que aquí José interpretó el sueño de el panadero y cuando él oyó de las aves dijo, eso es malo, eso es diabólico. Porque le está diciendo, desafortunadamente, las aves vendrán y comerán tus
carnes. Pobre interpretación, pobre de este hombre que dio la interpretación. Verso 20 del capítulo 40 de Génesis dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, y como lo había interpretado José, o así como lo había interpretado José. Verso 23 dice, notemos, dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Recordamos cómo José le dijo cuando interpretó el sueño a su favor, le dijo: acuérdate de mí, habla a Faraón de mí, porque yo no he cometido crimen para que me tengan aquí encarcelado. Pero dice aquí en el verso 23 que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Yo sé que en todas nuestras vidas hay ciertas experiencias que te han sucedido, que nos ha sucedido, que nos gustaría no recordar. Pero tú sabes bien que sucedieron. Jesús dijo: el sol y la lluvia caen sobre justos e injustos. Esto indica que tú no pudiste hacer nada para pasar por esas experiencias dolorosas. Lo que te sucedió, ya sucedió. Ya no puedes tener control en lo que sucedió. ¿Cómo lo aceptas? ¿Cómo reaccionas a tus problemas por los que pasaste? Imagínense, William Shakespeare, el gran predicador en Inglaterra hace ya siglos, cuando fue a sus doctores y sus doctores le decían que tenía una enfermedad en sus músculos que iba a progresar a punto que lo iba a matar. Sus músculos se iban a debilitar a punto que llegaría a punto que no podría ni hablar. Iba a llegar a punto que ni siquiera podía sorber o pasar agua por su garganta. Fue lo que sus doctores le dijeron. Pero él regresó a su hogar, a su oficina, tomó papel y lápiz y escribió 4 cosas a las que se iba a comprometer. Escribió en aquel libro o en el papel y continuó leyendo aquellas promesas y las guardó hasta que se murió. Número 1 dijo: nunca me quejaré de nada. Nunca me quejaré diciendo pobre de mí, sino yo confiaré en Dios continuamente. En número 2, él escribió que en mi casa iba a ser un lugar alegre, gozoso, en lugar de que vengan a verme, los que van a venir a verme me vean triste, sino que me van a ver alegre, contento y gozoso. Yo voy a hacer que en mi hogar va a ser un lugar de alegría y los que vengan van a salir alegres. Punto número 3 dice: voy a contar mis bendiciones. Voy a pensar de todas las cosas que Dios ha hecho por mí y me ha bendecido en toda mi vida. Punto número 4 dijo: voy a intentar hacer de esta situación adversa algo bueno. Él sabía que la voz se le iba a acabar, así que continuó escribiendo en aquel libro con su lápiz, continuó escribiendo. Ese libro quedó escrito y el libro dice que aún en su casa en esos tiempos tenía clases bíblicas, mientras que él continuó en esa situación adversa hasta el día que se le acabó su vida, porque él comprendió, ya no podía hacer nada por aquella enfermedad. Esto le sucedió a José. José, cuando supo que el copero se fue, él esperaba oír algo, alguna buena noticia. Verso 41. Vamos a ir al verso 1 del capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años, deténganse aquí, 2 años, 24 largos meses, José pensó que después que interpretó el sueño al copero, pensó, pasarán 2, 3 días, 4, 5, y él esperaba oír el sonido de las llaves por el callejón para que viniera el carcelero para abrirle
la puerta de la celda, pero no. Dice que pasaba un mes, 2 meses, 6 meses, 24 largos meses, y José continuaba tranquilo, sin quejarse de nada, porque él tenía su confianza y su fe puesta en Dios. Si yo fuese a escribir un proverbio, yo comenzaría con Proverbios 21:1, refiriéndose al capítulo 41, verso 1. Yo escribiría, ese proverbio 21:1 dice: el corazón del rey está en manos del Señor. Y Dios hace con el corazón del rey lo que él desee. Lo que Dios está haciendo aquí es lo que Dios está haciendo aquí en el rey. ¿Por qué es que se le pasaron 2 años? No podríamos contestar, pero la verdad yo no entiendo por qué se alargó tanto para cuando el copero pudo hablar a Faraón, o Dios tocó el corazón del rey para que se acordaran de José. Dios estaba obrando profundamente en José. Si tú recuerdas, cuando José comenzó, era ingenuo y consentido de su papá. No tenía que trabajar. Simplemente lo que tenía que hacer era vigilar a sus hermanos mayores, porque es lo que le dijo su papá a Jacobo: ve, observa a tus hermanos, y si están haciendo algo incorrecto, vienes y me dices. Ese era el estilo de vida con que José había crecido, consentido de su papá. Dios estaba obrando en la vida de José muy profundamente. En este caso, pasaron 2 años, y dice aquí el verso 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño que le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y parecían en el y paseían en el prado. Es lo que Faraón veía en su sueño. Pero nosotros no podemos tener ni una idea qué es lo que Dios está preparando con todo, y que tú crees y te ves que estás pasando por situaciones adversas, dolorosas. No sabes qué es lo que Dios te está preparando, qué es lo que Dios está preparando para ti. Tú te sientes incómodo, pero como te sientes en dolor, no crees que Dios está obrando a tu favor, ¿verdad? Sino que tú tienes que ir a las Escrituras y por fe saber que Dios está en control y te está preparando, te está moldeando para algo. Algunos dicen: yo no creo que una persona está pasando por dolores y Dios lo está preparando o Dios lo está viendo. Sabemos qué sucedería si José hubiera pasado, después de su vida de ser consentido de su papá, y Dios lo hubiera llevado hasta Faraón y hubiera llegado a la posición a que Dios lo llevó. Él podía pensar: yo siempre he sido consentido de mi papá, ahora soy el consentido de Faraón, soy consentido de Dios, entonces no tendría modo para entender lo que son los problemas de la gente, que en verdad es problemas. De repente, Faraón tuvo su sueño, y verso 2 dice: y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que de 3 ellas también del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas y a la orilla del río. Ese río Nilo, es el río más largo del mundo. Es el río más largo del mundo que existe. Ese río Nilo
es un río que comienza del Ecuador en África y descarga, pasa por el Mediterráneo y descarga en este hermoso lugar delta donde está Egipto. Por eso es que a ese tiempo las gentes que conocían Egipto le llamaban a el delta del río Nilo la canasta de comida del mundo. Desde esos tiempos sabemos que constantemente el río siempre está flotando y el agua del río descarga en la delta de Egipto, y por eso es que se le considera un lugar donde siempre hay comida. En ese tiempo, las vacas en Egipto se alimentaban a las orillas del río y se metían a las faldas del río hasta punto que se cubrían del agua y continuaban comiendo la vegetación del río. También se cubrían bajo las aguas para protegerse de los insectos que abundaban en aquellos lugares. Dice aquí que esas vacas se veían feas, flacas. Es lo que dice aquí en el verso 3 del capítulo 41 y verso 4. Dice: y he aquí las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, impaciente, incómodo. Ustedes saben que todos soñamos, y hay veces que esos sueños son tan adversos, y sabemos que son pesadillas a punto que despiertas, porque aquel sueño es tan profundo y tan incómodo que despiertas, pero sabemos que son sueños. Los sueños son producto de lo que tienes en tu mente. En este caso, Dios le está hablando al rey. Despertamos a veces después de esos horribles sueños y te sorprendes y hasta piensas, dices, espero que este sueño nunca se vaya a cumplir. Todos soñamos. Yo recuerdo cuando era niño, yo siempre soñaba esos sueños tan feos, estas pesadillas. Verso 5 dice: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Vamos a ver lo que sucedió aquí. Vamos a ver una pequeña biografía, tipografía de esa área en el Medio Oriente. En el Medio Oriente hay unos vientos adversos que se le llaman Hansin. Son vientos adversos que vienen del oriente, y cuando estos vientos vienen casi siempre por la primavera, estos vientos, el resultado de estos vientos es que las temperaturas suben y bajan rápidamente. Yo he estado en esa región y por la mañana se pone tan caliente, y ellos saben que las temperaturas pueden cambiar de un día a otro desde 30 a 60 hasta 95 o más. En Egipto, esas temperaturas en la primavera de repente se pueden elevar hasta 105 grados. Eso es resultado de esos vientos enormes. Yo recuerdo haber estado trabajando en esa área en una ocasión, y yo me levantaba por la mañana y había tanta neblina, tanto calor húmedo, que había un horrible cantidades de insectos que molestaban por donde quiera. Y me decían, son los vientos Hansin, son los vientos del oriente que vienen siempre por estos tiempos del año. Entonces, por la mañana, dice que el rey estaba inquieto.
Verso 8 dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiera interpretar su sueño. ¿Por qué estaba incómodo Faraón? ¿Por qué eh, le causaron incomodidad esos sueños? Porque él sabía que su país siempre era visto como un país que era siempre bien, que Dios lo suplía. ¿Por qué se incomodó Faraón? Porque sabemos que en aquella tierra las vacas simbolizaban éxito en la tierra, porque ellos creían en la madre tierra, ellos creían que la tierra era como una madre, ellos honraban a las diferentes a las diferentes diosas y diferentes dioses para el resultado de sus cosechas. Sabemos que en este caso Dios fue el que orquestó este plan para elevar a José. Le puso el sueño al rey y luego Faraón se levantó y llamó a todos sus sabios y magos para que le interpretaran este sueño. Y luego el copero fue cuando se acordó de José. Entonces, el verso 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Recordamos cómo la nación de Jacobo, de Israel, tuvieron que venir a Egipto y luego Israel regresó de Egipto a la tierra de Canaán. Y luego recordemos cómo los hijos de Israel obtuvieron su tierra y serían asistidos por los egipcios. Entiéndanme, Dios le va a dar a Israel la tierra de Egipto y luego los va a enviar de regreso a la tierra de Canaán y van a despojar a los egipcios para ir y salir de Egipto con riquezas, porque la economía de Dios es única. La economía de Dios es única. Porque recordamos el caso de Pablo. Pablo siempre quería ir a Roma. Él sabía que iba a ir a Roma y aún les decía, pero él no sabía cómo iba a ir a Roma. Él simplemente confiaba que Dios lo iba a llevar a Roma. ¿Cómo es que Pablo viajó a Roma? Como prisionero del gobierno romano. No tuvo que pagar nada. No tuvo que hacer algunas o pedir ofrendas, sino que sabemos cómo estaba frente al rey César, y cuando estuvo frente a César apeló a ir a César. Así que el procurador le dijo, a César has apelado, a César irás. Y cuando fue arrestado en el templo en Jerusalén, se le acusó, se le entregó al gobierno romano y así es como él hizo su viaje hasta Roma. Esto le permitió a Pablo testificar frente al rey, llegar frente a César Nerón, y de ahí, estando en la cárcel en Roma, pudo escribir cartas a las diferentes iglesias. Esto fue todo parte del plan de Dios. Y eso fue lo que le sucedió a Pablo bajo la economía de Dios. En el verso 8 dice que sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar sus sueños a Faraón. Entonces los individuos que estaban frente a Faraón decían, si yo le doy una opinión y no
sucede que es como él soñó, sé que me va a ejecutar. Porque los egipcios creían en que los dioses que ellos adoraban les daban los dioses a los egipcios y luego también les daban la interpretación. Ellos tenían que figurar en alguna forma, cómo interpretar los sueños, y estos intérpretes de sueños escribían, por eso es que se encuentra literatura que escribieron ellos en sus días, pero es lo que ellos podían figurar de acuerdo con cómo se les explicaban los sueños. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas frente al rey, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto de copero, y el otro, el panadero, fue colgado. A este punto, José está en su celda, en la cárcel. Para él, está tranquilo. Él se levantó por la mañana y él pensó: un día más, viendo estas paredes, estas celdas. Para él dijo: un día más en el calabozo. Ni siquiera se imaginaba lo que estaba sucediendo. Hasta ahorita la historia de José ha sido de mal en peor, de riquezas a pobrezas. A continuación veremos ahora el cambio en la vida de José, de garriento a riquezas, y continuamos en el verso 14 del capítulo 41. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Por qué es que tuvieron que afeitar a José? ¿Por qué le tuvieron que rasurar su cara? Lo hizo José y lo aceptó, porque de acuerdo a las costumbres egipcias, los hombres debían de ser lampiños, no debían de tener cabello o pelo en su cara, nada, tenían que estar bien rasurados. Esa es la razón por qué José aceptó. De otra manera, José como hebreo no debía de haber aceptado rasurarse su cara. Nunca como hebreo, porque era la costumbre de los hebreos que los hebreos nunca se rasuraban su cara, siempre dejaban crecer su barba. Pero eso fue de acuerdo a la ley que Moisés dictó un poco más tarde. Pero José sabe que está en Egipto y es prisionero. Y como prisionero en Egipto, si tú estás en Egipto, tienes que caminar como Egipto, hablar como Egipto, hacer lo que hacen los egipcios. Simplemente lo rasuraron y quedó completamente sin barba. Verso 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Oigamos la respuesta de José. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¡Wow! ¿Qué forma de contestarle al rey? Enfáticamente le contestó. Yo me siento admirado y me admira las primeras palabras que salieron de la boca de José frente a Faraón. En primer lugar, José podía haber dicho: déjame decirte antes de hacerte tu favor, me tienen encarcelado injustamente. Yo quisiera que me traigas frente a mí a la señora Potifar y a el panadero. Sino que las palabras de José
al rey fueron palabras valerosas. Sabe bien que está frente al hombre más poderoso del mundo. En verdad, José, en lugar de José disculparse o buscar ayuda del rey, dice: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Alguien comentó en una ocasión: si te puedes hincar frente a Dios, te puedes poner de pie frente a la cara de cualquier hombre, por poderoso que sea, porque Dios siempre te va a honrar cuando tú le honraste primero. Aquí vemos que José habla con tenacidad frente a el rey, al faraón. Fue lo mismo que hizo Juan el Bautista cuando estaba frente a Herodes. Fue la misma tenacidad que usó Pablo frente a Félix y frente a Agripa. Fue la misma tenacidad que utilizó el profeta Elías frente a rey Ahab y la reina Jezabel. Como dijo el dicho: si tú te puedes hincar frente a Dios, puedes estar de frente a la cara del hombre más poderoso que se te ponga enfrente. Porque así José dijo: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas, en la historia que ya leímos. Vamos a ir al verso 24 y dice: y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es un mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Nuevas palabras, José. El sueño de José y los sueños de Faraón tienen similaridad. José soñó 2 sueños, aquí Faraón tiene 2 sueños, algo muy parecido entre uno y el otro. Dice José: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Aquí vienen 7 años de gran abundancia y de toda la tierra de Egipto, y 3 de ellos seguirán 7 años de hambre, y tras de ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada, y la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquellas abundancias no se echan a ver a causa de la hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. José le está diciendo a Faraón: tienes que pensar en guardar, no en gastar. Así que necesitas pensar en guardar por lo menos un 20%, embodegarlo. Así que cuando este país esté en situaciones adversas, falta de cosecha, así tú tendrás atesorados, embodegados, cantidades de grano. Verso 35. Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón,
y a sus siervos. Quizás José podía haber dicho a Faraón, para darse la gloria a él: sabes que yo ya me pasé unos cuantos años de encargado en la casa de Potifar y ya vi cómo el guardar ayuda. He visto cómo esa experiencia me enseñó que si guardas no tendrás problemas aún más. Este principio nos dice que si, perdón, que si la escritura nos dice que si una persona es fiel en lo poco, será fiel en lo grande. Así que esto es El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues, que Dios te ha hecho sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Eso es lo que Faraón le dice a José. El rey es un dios pagano. Es un Dios que no cree en el Dios de José, en el Dios que nosotros creemos. Pero a este punto, este rey está dispuesto a confiar en la interpretación que José le dio de los sueños que él había tenido. Quizás Faraón podría haber dicho: este hombre me está hablando de sus experiencias que ha experimentado. Pero José está bien seguro y sabe, porque conoce las costumbres, que si nada de esto se cumple, Faraón lo va a ejecutar. Por eso es que Faraón puso toda su confianza y le dice: tú eres esta persona. Yo he puesto esto en práctica cuando oigo que algunas personas vienen a mí y me dicen: oh, yo tengo una muy buena idea. Le digo: qué bien, ve y comienza a organizar grupos de oración, ora acerca de tu proyecto, y cuando yo veo que ese proyecto da resultado, la gente comienza a agruparse y Dios comienza a operar. Vemos cómo aquí José tenía el Espíritu de Dios y Faraón lo puso de encargado en todo Egipto. Cuando yo leí esto, yo pienso, la idea de que cuando los incrédulos ven a los creyentes y te ven que estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios y en una forma lleno de paz, los incrédulos debían de llamarte para ocuparte en sus negocios. Pero he oído lastimosamente cómo las personas ocupan a cristianos y en verdad se sienten incómodos porque dicen y ven cómo se portan los cristianos. Siempre quieren que los trates como hermanos. Van a su jefe y le dicen: sabes bien que somos hermanos, trátame como hermano, trátame especial, porque después de todo somos hermanos o hermanas en Cristo. Debías de tratarme en una forma especial, no como tratas a los demás. Y los empleadores dicen: estas personas abusan de la confianza y por eso no ocupan cristianos. Aquí el rey ve algo especial en José y vemos cómo lo que le dijo. Vamos a leer algunos versos más aquí. Verso 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Parece ser como que si Faraón actuó con tan buenas intenciones, porque lo puso de encargado en todo Egipto. Geográficamente tú eres el
encargado de todo mi país. Serás el encargado de todo y estarás en control de todas las finanzas. Serás el director financiero de todo Egipto. Porque dice aquí que lo vistió de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Quizás le regaló su propio limusina y su propia carroza, y le puso en la placa de su carroza, placa número 2. Qué contraste con José de estar de la cárcel a llegar a ser el primer ministro del país. Las gentes en nuestros días, cuando oyen esta historia y tienen experiencia financiera, dicen, esto no es posible. Por eso es que la gente supereducada no pueden creer en la Biblia, porque dicen, esto no es posible. Nuestras experiencias nos dicen que nunca puedes elevar un barrendero a ponerlo de manejador. Se han encontrado en Egipto diferentes archivos, diferentes papiros que hablan de experiencias de personas que han vivido en Egipto y hablan de las posiciones que han disfrutado, que han tenido posiciones muy altas. Uno de estos papiros menciona a Asunhei. Estuvo exiliado por un número de años y vino y sirvió en la corte de Faraón y regresó a su posición, la posición más alta que había en Egipto. La gente decían, quizás eso pudo haber sucedido, pero cuando eso sucedió eran egipcios, era su propia raza, pero sabemos que esto no podía suceder a los semanitas como José. No es posible que podían haber elevado a uno no egipcio a una posición tan alta, pero se han encontrado papiros escritos que mencionan en esas cartas, mencionan estas cartas que se llaman cartas Amarna. Esas cartas corresponden con unos escribas cananeos entre las relaciones entre Caná y Egipto y Canaán, que van hasta el siglo número 4 antes de Cristo o al siglo 1400 antes de Cristo. En uno de estos papiros se describe a un semanita que fue elevado a una posición en Egipto y a este se le llamó el vocero mayor, o sea, que era el vocero mayor en toda la tierra de Egipto. Entonces, dándole autoridad máxima a este gran vocero. También en la Biblia y fuera de la Biblia se practica y se confirma este hecho. En el capítulo 45 vemos que José se casó. Vamos a ver el verso 44. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Verso 45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Zafanat Panea. Le cambió el nombre. Le llamó Zafán Panea porque el significado de ese nombre era, el nombre de Zafanat Panea quería decir en su idioma Salvador del mundo. O sea, Salvador del mundo. Fue el nombre que Faraón le dio a José, con todo y que él no sabía qué eso significaba o no lo entendía como nosotros lo entendemos. Verso 45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Zafanat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Sabemos bien que a esos tiempos en Egipto tenían sus grandes y muy prestigiosos templos. Este sacerdote llamado Potifera era un sacerdote que practicaba en este templo en Egipto. Así que José se casó con una mujer de muy alta categoría. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que José aceptó casarse con una egipcia? Vemos que José no tenía salida. El rey le ordenó que se casara con esta muchacha. Él le dijo, será tu esposa. Así que José tenía que obedecer
a Faraón. Verso 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Piensen, prisionero, a la edad de 30 años, Dios lo rescató, lo restableció y lo puso, y dice que a José le fue muy bien. Una cosa es que haya salido de la adversidad y otra cosa es que Dios lo elevó a una posición muy próspera. Ustedes y yo hemos visto personas que han cambiado de repente, se ganan la lotería o reciben alguna herencia y cambian de carácter, cambian completamente, ya no te quieren ni hablar y se echan a perder. A José no le sucedió. Verso 47. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones y el reinado todo el alimento. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Onán, y llamó José al nombre de su primogénito Manasés, que significa olvidadizo. En otras palabras, José quizás inintencionalmente le llamó Manasés, y como dando a entender José, lo que pasó, pasó, y he decidido olvidarlo. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, que significa fructífero. Efraín significa fructífero, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora vemos que José tiene 2 hijos. Esto es muy parecido a lo que le sucedió a Pablo el apóstol. Pablo dijo, olvidando las cosas pasadas, prosigo al frente a las cosas que me esperan. Hay veces que vienen tiempos que tú tienes que llegar a una situación y olvidar el pasado. Busca ayuda para que se te olvide lo pecaminoso que viviste en el pasado. Al contrario, ve las bendiciones que te ha dado y piensa en las bendiciones. Por eso que José dice, Dios me ha fructificado. Vemos que José tuvo 2 hijos, olvidadizo y fructífero. Fue los nombres que le puso a sus 2 hijos. Olvidadizo y fructífero. ¡Qué hermoso!, pensaba José. Verso 53. Así es que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todo el país, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Vamos a pensar por un momento y consideremos qué fue la orden original que dio José cuando vino a ser el hombre de autoridad. Dijo, ahora que estoy en esta posición de respeto y autoridad, ahora es tiempo para que yo pueda vengarme. Así que voy a ordenar que traigan aquí a la señora Potifar, y a que fue la que me acusó falsamente, y al
tonto panadero que se olvidó de mí y los voy a colgar. Al tonto copero que se olvidó de mí y los voy a colgar. Ni siquiera se puede apreciar de que José haya tenido ni la menor intención de venganza. Ahora yo quiero decirles a ustedes que me están escuchando, que te olvides de todas las personas que te ofendieron. Quizás las mujeres que te ofendieron, a Potifar, a las esposas de Potifar, a los panaderos y los coperos que te hayan ofendido. Olvídalo, deja que Dios juzgue, porque la Escritura dice que Dios dice, mía es la venganza, yo vengaré, dice Jehová. Yo, que me están oyendo, muchas veces he tenido la intención de vengarme, pero como sé que Dios tiene todas las cosas en control, yo prefiero que Dios sea el que use de venganza en mi lugar, porque Dios lo va a hacer correctamente. Imagínense, José aquí estaba en posición que podía haberse vengado. Yo he oído y yo he visto y creo que si una persona quiere vengarse, Dios te lo permite, que tú hagas venganza. O también puedes decir, ¿para qué vengarme? ¿Para qué vengarme? Y simplemente continuar al frente y seguir tranquilo y satisfecho. Verso 57 de capítulo 41 dice, y toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora, escúchenme, por favor. Yo no sé de dónde habrás venido, yo no sé en qué situación te encuentres y te sientes que Dios te ha olvidado. Quizás José llegó a pensar que Dios lo había olvidado y podía haber hecho cualquier otras cosas, pero no. José decidió dejar las cosas en las manos de Dios. Yo te diría, si tú te sientes en situaciones adversas con deseo de vengarte, piensa que Dios está operando. Dios está tratando de ajustarte para el futuro. Todos recordamos Romanos 8:28, donde dice, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, de acuerdo a la justicia de Dios. Pero nadie se ocupa en leer el verso 29, que dice que somos predestinados por Dios y creados a la imagen de Dios. La razón que Dios permite todas estas adversidades es porque te está amoldando, te quiere amoldar, te quiere disciplinar. Cuando yo leo estas historias, yo puedo entender que pueden venir más pruebas, y Dios quiere que pase por ellas, porque yo todavía ni siquiera he sufrido ni un pequeño porcentaje de lo que su Dios Señor sufrió al Señor Jesucristo, y yo me llamo cristiano. Tienes que entender que Dios te está preparando para algo mayor, para algo mejor, y debes de ajustarte y decir, yo creo que debo de regocijarme sabiendo que Dios está en control y me está ajustando y disciplinando para algo mucho mejor. Deja que Dios juzgue y que Dios venga por ti a las personas que te han hecho daño, a las personas que te han hecho mal. Ahora vamos a darle gracias a Dios en oración. Padre Celestial, estamos en tu presencia pidiéndote que podamos convencernos de que tú estás en control y que ese orgullo que a veces nos atrapa lo podamos olvidar. Padre Santo, es maravilloso ver cómo tú puedes utilizar todas las adversidades para que trabajen para nuestro beneficio, y así nosotros podemos estar amoldados a la figura y a lo que Cristo vivió. Sabemos que nosotros hemos pasado años, así como José tuvo que aguantar años y años para ser amoldados. Y qué hermosa forma en que quedó amoldado. Vino a ser valeroso, vino a ser íntegro, porque confió totalmente en su Dios, en nuestro Dios, en ti, Padre Celestial.
Por eso, nosotros venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, agradeciendo que todo lo recibiremos, porque no nos ves a nosotros, sino ves la obra de Jesús. Y nosotros en el nombre de Jesús te decimos gracias, Padre Santo. Amén y amén.